Dios le bendiga, bueno, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor. Una vez más, aquí estoy. Tengo la oportunidad de compartirles un pensamiento de la palabra del Señor para hoy. He tomado un texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso 8. Es un texto muy conocido acerca de las bienaventuranzas. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Mateo 5, el verso 18 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tremendo. Llegar a ver a Dios, llegar a estar ahí enfrente del Señor, poder contemplar su grandeza, su hermosura, poder estar delante del Creador del universo. Es algo grande, es algo tremendo. Entonces, en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, encontramos que el Señor Jesucristo, en uno de sus primeros sermones, conocido como el Sermón del Monte, enseña muchas cosas tremendas, muchas cosas. En ese sermón comienza ahí hablando Mateo con las bienaventuranzas. Dice que estaba enseñándole a la multitud, a sus discípulos, porque Jesús es nuestro Maestro. Él vino con ese propósito, a enseñarnos el camino que conduce al Padre. Vino a enseñarnos la voluntad del Padre. Por eso Él mismo dice, yo soy el camino. Usted quiere llegar al conocimiento de Dios, venga y aprenda del Maestro, de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en ese capítulo, Él comienza hablando ahí acerca de las bienaventuranzas. Habla como de 8 o 9 bienaventuranzas, pero me llama la atención, o quiero enfatizar en una, que es la número 6, en el versículo 8, perdón, en el versículo 18. Dice, perdón, 18 no, en el versículo 8, sí está bien, en el versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto está relacionado con la santidad, porque lo mismo dice la palabra del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios sin santidad. Y la santidad nos lleva a limpiarnos, a sacar de nuestra vida el pecado, todo aquello que nos ensucia. Somos llamados a vestirnos de Cristo cada día, a vestirnos de Jesucristo. Bueno, pero entonces, para entender un poco acerca de la limpieza del corazón, recordemos las palabras del Señor allá en Mateo 15, en el verso 1 al 20, cuando le estaba hablando a unos escribas y fariseos, a una multitud, y se le acercaron al Señor y le dijeron ahí en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Tenían esa costumbre, tenían esa tradición de lavarse las manos. Pero el Señor Jesús les dice que ellos invalidaban la palabra de Dios por seguir sus tradiciones. ¿Sí? Los escribas y fariseos habían dejado de lado la palabra de Dios por seguir sus costumbres, sus tradiciones que ellos mismos se las habían inventado. Habían colocado por encima de la palabra de Dios sus tradiciones. Y sabe que esto
cuando yo leo esto, me encuentro mucho parecido a lo que sucede en el romanismo, en el catolicismo romano, a lo que hacen las autoridades romanas. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a dar un ejemplo muy conocido, las imágenes. Eso es algo que identifica al catolicismo romano, las imágenes. Dios dice, no te harás imágenes de nada, de lo que está en el cielo, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, no les rendirás culto. Y vemos las congregaciones católicas llenas de imágenes. O sea, están invalidando el mandamiento de Dios por seguir sus costumbres. Aun cuando Dios dice que no lo hagan, ellos lo hacen y lo justifican. Eso es invalidar. Eso es pasar por alto lo que Dios dice. Otro ejemplo, dice el Señor allá en Mateo 23, dice, a nadie llamarás maestro porque solo uno es vuestro maestro, o sea, refiriéndose a él. Pero también dice, y no, a nadie le llamarás padre porque solo hay un padre, vuestro Padre Celestial. ¿Y qué significa papá? Padre. O sea que no están cumpliendo lo que el Señor enseñó, no lo están siguiendo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, están invalidando lo que el Señor dijo, lo que Dios dijo, y están estableciendo lo que ellos han enseñado, lo que ellos se han inventado. Otro ejemplo, el rosario. Es una cadenita que tiene bastantes pepas y comienzan pepa por pepa a repetir un Padre Nuestro, repiten y repiten y repiten. Cuando el Señor Jesús dijo, cuando oren, no usen vanas repeticiones como hacen los gentiles, que ellos piensan que por repetir y repetir serán oídos. Ese es el pensamiento de los que rezan el rosario, que Dios los va a oír por rezar el rosario, por repetir y repetir y repetir el Ave María. Pero el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así. Y les estableció ahí un modelo, les dio una guía de cómo debían orar. Y comienza diciendo que su oración va dirigida al Padre, Padre nuestro. No va dirigida a María, no va dirigida a los santos. Entonces vemos que han establecido sus propias enseñanzas dejando de lado lo que Dios nos ha enseñado. Entonces encuentro mucha similitud entre lo que hacían los fariseos y escribas con lo que hoy hacen los romanistas. Y el Señor los exhorta, duramente los exhorta. Le dice, bien habló de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, de labios me honran, solo con palabras, porque en su corazón están lejos. Están siguiendo tradiciones de hombres y no lo que yo les he enseñado. Entonces, para tener en cuenta, amigo católico, amigo que me oye, no lo hago con el ánimo de ofenderte, ni de herirte, no, sino de que te des cuenta. El Señor le dijo a la gente, allí delante de los fariseos les dijo, llamando así a la multitud, les dijo, oigan y entiendan, porque no entendían, ellos pensaban que con lavarse las manos ya estaban siendo limpios. Yo no, lo que usted se come, eso no lo contamina, eso no lo hace sucio. Entonces mucha gente piensa que de esta forma, siguiendo estas tradiciones, se están acercando a Dios y no lo están haciendo a la luz de las escrituras. Estas personas que les enseñan a ustedes todo esto son ciegos, o sea, ellos no entienden realmente la palabra de Dios, no la están entendiendo.
Entonces, y el Señor Jesús les dice, mire lo que dice ahí en el capítulo 15, el verso 14. Dice, pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, refiriéndose a los fariseos y escribas que estaban era enseñándole tradiciones a la gente, pero no enseñándole verdaderamente la palabra de Dios. Dice, dejad, son ciegos, guiando a ciegos. Tremendo lo que el Señor Jesús dijo de ellos, que eran ciegos porque le estaban enseñando al pueblo tradiciones de hombres, cosas que no sirven para nada, cosas que no llevan al ser humano a tener un corazón limpio, todo lo contrario. Todas esas cosas no santifican nuestras almas. Los están llevando es a caer en otros pecados, como el pecado de idolatría, que es rendirle culto a imágenes. Entonces, tremendo, tremendo. El Señor le recuerda las palabras de Isaías ahí, lo que acabé de decir en 15, 8 y 9, que estaban enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres y no la palabra de Dios. Y le dice al hombre que lo que contamina, lo que hace profano al ser humano no es lo que se come, sino lo que sale de su corazón. Tremenda, esta enseñanza es tremenda, porque ahí encontramos una respuesta de por qué el ser humano se comporta muchas veces de una forma tan corrompida, hace cosas que uno dice, pero esta persona, ¿por qué es así? Porque eso es lo que tiene en su corazón. Eso es lo que tiene en su corazón. Mire lo que el ser humano guarda ya en su corazón, los malos pensamientos. Hay personas que cuando hablan dejan ver lo que piensan, cosas malas. No es que a esta persona le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello. No es que para hacerle, mejor dicho, torturarlo, matarlo, quitarle un brazo, un ojo. Y lo expresan sus malos pensamientos. Eso es lo que guardan allá en su corazón y lo expresan. Dice, guardan en su corazón homicidios. Personas, vemos los sicarios, personas que van y le quitan la vida a una persona. Y se les vuelve, para ellos es un trabajo, es un negocio, ir y matar, ir y quitarle la vida, acabar con la vida de otra persona, de otro ser humano. Entonces, albergan eso en su corazón, le dan cabida en su corazón al homicidio y se vuelven asesinos, se vuelven psicópatas, se vuelven asesinos en serie, se habitúan a esa conducta, se les hace fácil ir y quitarle la vida a una persona, porque tienen eso en su corazón, adulterios, la infidelidad, personas que no respetan su hogar, que fácilmente andan por ahí buscando relaciones ocasionales sin tener en cuenta que tienen una esposa o esposas sin tener en cuenta que tienen un esposo, en su trabajo, en la calle, en cualquier lado, son infieles, adúlteros, porque tienen eso en su corazón y son movidos a actuar de esa manera. Las fornicaciones, lo mismo. Hombres que son esclavos de la fornicación y mujeres que son esclavas de la fornicación y con cualquiera se acuestan. Son esos los que resultan por ahí enfermos de enfermedades de transmisión sexual, porque andan hambrientos de relaciones sexuales y con facilidad se van acostando con todo el mundo. Los hurtos, mire, personas que tienen en su corazón eso, cualquier cosa que ven se la quieren robar, se habitúan a esa conducta, la tienen en su corazón, los falsos testimonios, mentirosos, tremendo. Esto es algo que hoy en día personas
mienten con una facilidad, mienten de todo, mienten, por todo mienten. Políticos, autoridades, policías, amas de casa, hombres, jóvenes, niños. O sea, no hablan con la verdad. Les cuesta decir la verdad. A toda hora mienten. Falso testimonio. Tienen en su corazón la mentira. Les cuesta decir la verdad. Blasfemias, groserías, malas palabras. Uno puede hablar sin malas palabras. Uno puede hablar de una forma decente, educada. Algo que notaron en Pedro cuando negó al Señor. Usted es uno de ellos, porque tú hablas igual que ellos. El Señor Jesucristo trae a la vida del ser humano una riqueza, hasta en eso lo enriquece a uno en su forma de hablar. Las malas palabras hay que sacarlas del corazón. Uno puede hablar, yo le digo a mi hija y le digo, usted puede hablar sin necesidad de decir malas palabras, usted puede expresarse sin decir malas palabras. Yo veo personas que son pobres en el lenguaje. Dicen, de 10 palabras que dicen, 5 son groserías. ¿Por qué? Porque tienen eso en su corazón. Han dejado entrar en su corazón ese lenguaje sucio, obsceno, y no saben otra forma de hablar. Entonces, todas estas cosas y muchas más, porque son muchísimas, el orgullo, la envidia, el resentimiento, la amargura, el homosexualismo, las aberraciones, la inmoralidad, una cantidad de cosas que el ser humano tiene allá en su corazón, la ambición de poder, muchas cosas que usted puede darse cuenta, el ser humano en su conducta se ve lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces, en su estilo de vida podemos darnos cuenta lo que hay en su corazón. Entonces, vemos que los fariseos, ellos creían que pues con lavarse las manos estaban santificándose, agradando a Dios. Pero, o sea, la limpieza va mucho más allá de, o sea, la limpieza del corazón no se quita con lavarse las manos. Entonces, vamos a mirar qué dice la palabra de Dios sobre cómo limpiar el corazón, cómo limpiar el corazón. En el Salmo 119, el versículo 9, ahí nos dice cómo es que ese corazón sucio, Dios lo limpia. Dios lo limpia, lo santifica. Mire, encontramos esta respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí dice el joven, pero el ser humano, el hombre, la mujer, ¿con qué limpiará su camino, su vida, su corazón, su mente? ¿Cómo la puede limpiar? Dice ahí nos da la respuesta. Con guardar tu palabra. La palabra de Dios tiene el poder para limpiar el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene el poder. Eso dice la palabra, que Dios envió su palabra a sanar el corazón del hombre. Jesucristo vino, el verbo que tomó forma humana. Jesucristo vino a sanar el corazón del hombre. Esa sanidad está relacionada con la limpieza, a limpiar el corazón del hombre de todo ese pecado que tiene allí y que se exterioriza, que se deja ver en su forma de vivir, de actuar. Jesucristo tiene el poder para limpiar el corazón del hombre. Cuando el hombre le abre su corazón a Cristo, ahí
comienza el Señor a cambiar esa vida, a ordenar esa vida, a limpiarla, a hacerla una nueva criatura. Entonces, las enseñanzas de Jesús comienzan a cambiar la conducta, la forma de pensar, a hacer de esa alma una nueva criatura. Entonces vemos una enseñanza así en Juan 15, de forma metafórica. El Señor Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que todo pámpano que lleva fruto, Él lo limpia para que lleve más fruto. O sea, la vid es como el tallo y los pámpanos son las ramas que están adheridas al tallo. Entonces, Él es la vid, Él es el que le da a esas ramas esa savia que la lleva a producir frutos. Obviamente, si estamos adheridos a Cristo, si somos uno con Cristo, es porque estamos siguiendo sus enseñanzas. Cuando Pablo dice, vístanse de Cristo, está diciendo es eso, sigan sus enseñanzas. Somos cristianos porque seguimos sus enseñanzas. El Señor Jesús dijo, serán verdaderamente mis discípulos porque siguen mi palabra, porque guardan mi palabra. Si no seguimos las enseñanzas de Jesús, pues entonces no somos cristianos. ¿Sí? No somos cristianos. Usted no es cristiano por pertenecer a la Iglesia Católica. Usted no es cristiano por pertenecer a la Iglesia Mormona, ni por pertenecer a una denominación. Usted es cristiano porque sigue las enseñanzas de Cristo. Si usted no sigue las enseñanzas de Cristo, usted no es iglesia de Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, cuando comenzamos a seguir las enseñanzas de Cristo, comenzamos a dar frutos. Comenzamos a comportarnos, a vivir, a pensar, a actuar conforme las enseñanzas de Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces comienza a quedar atrás ese corazón sucio y comienza a verse un corazón limpio, porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces comenzamos nosotros a vivir una vida limpia, una vida santa delante de Dios, que es lo que Dios quiere. Y pues obviamente, pues como dice la palabra, nos espera la vida eterna, la inmortalidad que el Señor nos ha prometido cuando lleguemos al final de nuestra carrera. Amén. Entonces espero que esta sencilla enseñanza pues haya sido de bendición para su vida. Si usted quiere ser limpio, si usted quiere que todas esas cosas que usted sabe están ahí en su vida y quiere cambiarlas, Jesucristo. Jesucristo es el que puede limpiar el corazón del ser humano y hacerle una nueva criatura. Amén. Dios me lo bendiga, que tengan una excelente tarde.